llamado para esta mañana el mensaje de esta porción. Dios responde la intercesión bíblica. La semana pasada vimos a Abraham intercediendo por Lot y Sodoma, ¿verdad? Así que, continuando con el pasaje, porque este capítulo está hilado al capítulo anterior, Dios responde la intercesión, o sea, la oración bíblica. Dios la responde. Primero tenemos que entender que en este capítulo 19 vemos nosotros aquí abiertamente el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra y el rescate de Lot de esta ciudad. Habíamos dicho la semana pasada que cuando Abraham, conversando con Dios, Dios le cuenta a Abraham lo que va a hacer con la ciudad de Sodoma y Gomorra, cómo el pecado había subido, el olor del pecado había subido hasta la nariz del Señor. Entonces, Abraham comenzó a interceder por esta gente, por su sobrino y la gente. Los ángeles dejan a Abraham y comienzan a caminar y llegan a esta ciudad de Sodoma. Al llegar a Sodoma, Lot, dice la Biblia, que estaba sentado a la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Se preguntan ustedes. Porque simplemente Lot había llegado a ser un personaje importante allí en esa ciudad. Y abiertamente había entrado por su personalidad a la política, por consiguiente, él era uno de los jueces de aquella ciudad. En aquel entonces, desde el principio, estamos en Génesis, en adelante en la Escritura, vemos que cuando hombres están sentados a la puerta de la ciudad, son personajes importantes. Lo vemos cuando el escritor Lemuel escribe el precioso Proverbio capítulo 31 y dice que el marido de la mujer virtuosa estaba sentado a la puerta con los grandes allí. Pero vamos a ver tan solo un versículo. No cierren en Génesis, que es otro pasaje, y vamos a Deuteronomio 21. ¿Qué dice la Escritura? Deuteronomio 21. Aquí en la Escritura, en la palabra de Dios, nos dice en este lindo libro, Deuteronomio capítulo 21, versículo 19, lo siguiente. 21, 19. Entonces lo tomarán su padre, aquí está hablando este pasaje contexto, de cuando un hijo es rebelde y contumaz, no obedece a los padres. Un hijo ya grande, no es un niñito, ¿verdad? Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, observen, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz y es glotón y borracho. Va encima. Pero silbaba bonito, decía. Un hombre un cura que no haya que decir del difunto, porque lo único que dijo, silbaba bonito. Aquí vemos entonces que lo que se siembra en la puerta son aquellos que gobiernan en la ciudad. Lot, también podemos observar que es un hombre buen hospedador, al igual que su tío Abraham. Nosotros vamos a notar en la Biblia generalmente que los hijos son como los padres. Y hablando con un amigo una vez, se habla de la cepa. Cuando un hombre es buena cepa, todo lo que va a dar es bueno. Y aquí, este hombre Lot, estando sentado en la puerta de la ciudad, lógicamente ve quién entra y quién sale, principalmente quién entra, y le llamó la atención a estos dos ángeles. Y les invita a ir a su casa, ofreciendo hospedaje, entendiendo Lot que él
ofrece lo mejor que tiene a estos dos personas desconocidas de la ciudad. Y les lleva a la casa y les ofrece hospedaje y también alimentos y agua para lavar los pies, puesto que venían viajando de Mamre hasta llegar a Sodoma. Aunque ellos le dijeron, no vamos a entrar en tu casa, en la calle nos vamos a quedar. Los le dijo, no les conviene quedarse en la calle, porque aquí cuando el sol se pone, queda la escoba. Por otro lado, la palabra ángel, porque aquí en este capítulo se mencionan dos, la palabra ángel significa bíblicamente mensajero. Y se usa a veces la palabra ángel en cuanto a Dios, en cuanto a hombres, pero abiertamente en la Biblia también es una orden de criaturas celestiales cuyos principales atributos son poder y sabiduría. Los ángeles. Vamos a la Biblia. Se llama Segundo Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Dice la Escritura aquí en la palabra de Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 20. Segundo de Samuel 14, 20. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Otro pasaje, Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103, versículo 20. Salmos capítulo 103, versículo 20. Dice el salmista, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Observen, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Algo acerca de los ángeles. Así que estos ángeles habían caminado desde Mamre, que habían conversado con Abraham. Y caminan hasta llegar a la ciudad de Sodoma y ubicar al tal Lot, por quien su tío Abraham había intercedido. Es interesante. Los ángeles caminaron y llegaron a Sodoma al atardecer. Al atardecer. Ellos no quisieron entrar en la casa de Lot, pero dice la Biblia que Lot porfió con ellos y ganó. Usted sabe que los porfiados muchas veces ganan, como le pasó a Jacob con el ángel. Así que dice el versículo 4, vamos al Génesis 19, versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Esa es la razón por la cual Lot no quiso que estos hombres se quedaran en la calle. Porque en la calle había peligro. Esta ciudad de Sodoma era una ciudad totalmente depravada, totalmente inmoral. De hecho, se ha acostumbrado a usar el lenguaje a gente depravada, llamarle que son sodomitas. De allí viene. ¿De dónde? De Sodoma y Gomorra. En donde en la noche la inmoralidad era todo permitido. Pero lo terrible es generalmente aquí los hombres. Todos los hombres. Desde el hombre, sexo masculino, estoy hablando, dice la Escritura, desde el más viejo, desde el más mayor, hasta aquel que podía caminar en la noche. Vienen donde Lot.
Fíjese el versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones, agrega, masculino. Porque muchas veces la Biblia, cuando hablan los hombres, está hablando en términos genéricos, hombre y mujer. Pero luego define el sexo, varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Por qué dicen varones? Porque los ángeles siempre han tomado forma y cuerpo como hombre. Ojo, los ángeles no tienen alas, según la Biblia. Son como hombres. Otra cosa importante, los ángeles tienen sexo, bíblicamente. Lo tienen. Porque en el capítulo anteriores, ¿verdad? De este, ángeles se meten con mujeres y nacieron los gigantes. Y siempre ha habido, hasta hoy, ángeles que se han metido y se siguen metiendo hasta hoy con mujeres. Interesante. Muchas cosas muy importantes que nosotros podemos ver aquí en la Escritura. Y estos hombres preguntan, entonces, porque muchos se preguntan, bueno, cuando estemos en el cielo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Voy a estar con mi señora? No, vamos a tener otro pensamiento. Ninguno va a querer estar con su esposa, con sus nietos, con su hijo, porque vamos a tener otra mente. Posiblemente en el cielo vamos a tener la misma pinta, la misma figura, el mismo timbre de voz, pero con otro cerebro, otra forma de pensar. El cuerpo externamente, yo creo que la silueta y todo va a ser igual. Hay varios pasajes que uno puede usar para eso. Pero dice Jesús que vamos a ser como los ángeles. Desde el pasado, en los siglos pasados, cuando se dibujaban, los grandes pintores dibujaban los ángeles, siempre lo dibujaban sin sexo. Un angelito, hoy todo desnudo, pero sin sexo, sin nada. Los ángeles tienen sexo, lo dice la Biblia. Y solamente son masculinos. Los ángeles siempre son masculinos. No hay ángeles con sexo femenino, no existen. Dentro de la Escritura. Preguntan estos hombres, ¿dónde están los varones de Sodoma? Preguntan a Lot, ¿dónde están los hombres que han venido a tu casa? Observen qué tremenda pregunta le hacen en el versículo 4. Antes de que se acostasen, vale decir, ya se puso el sol, después de las 6 de la tarde. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Dónde están los varones, los hombres, los masculinos que vinieron a ti esta noche? Continúa la pregunta, al terminar la pregunta, sácalos de tu casa, para que los conozcamos. Ahora bien, la palabra conocer, en este contexto, siempre cuando la palabra conocer tiene que ver con sexo, tiene que ver con esa cuestión, siempre está relacionada con el sexo, siempre lo queremos conocer. ¿Qué significa? No que, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo me llamo fulano sutano. No, se refiere la palabra conocer aquí en el contexto en cuanto a tener relaciones sexuales. Hay muchos pasajes, pero como no es el tema que yo quiero compartir, pues voy a dar un solo versículo para que lo puedan entender. Vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas 1. La palabra conocer siempre tiene que ver con relaciones sexuales, pero inmorales. Fuera del matrimonio, inmorales. Lucas, capítulo 1, por favor, en sus Biblias. Y en el versículo 26. Observen. Aquí el contexto de lo que lo quiere mostrar en Lucas 1
está el contexto es cuando el ángel se le aparece a María para decirle que ella es el instrumento que Dios va a usar, el vaso para que nazca el Señor. Dice 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Noten primero el lenguaje. A una mujer virgen. Importante sexualmente. Virgen. Desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. ¿Cuándo? ¿Cuándo concebirá en su vientre? No tiene lenguaje. Ahora. Ahora, ya mismo. Hoy día. Ahora. Luego, como dice el mexicano. El chileno, al tiro. ¿Verdad? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32. Sigue el ángel hablando con María, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Note la palabra hijo con mayúscula, y Altísimo porque se refiere a Jehová Dios, al Elohim. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, 34. Observen, por favor, si tienen lápiz, subrayen. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no, ¿qué dice? No conozco varón. Yo no me he acostado con ninguno. ¿Cómo voy a quedar encinta? ¿Cómo voy a dar a luz si yo soy virgen? No conozco varón. Nunca he conocido un hombre. ¿Se fijan? En el Antiguo Testamento, muchas de esas palabras, muchos ejemplos, pero quise usar específicamente ¿verdad? Que permanece a lo largo de la Escritura. El conocer está relacionado con las relaciones sexuales extramaritales, fuera del matrimonio. ¿Estamos claros? El tema, esa es la introducción nada más. El tema para esta mañana: Dios responde la intercesión bíblica. ¿Por qué? Te preguntas tú. ¿Por qué Dios la responde? Simplemente porque la intercesión bíblica es insistente. Vamos a la Biblia. Recordemos, en el capítulo 18 del libro de Génesis, Abraham comienza a orar con Dios. ¿Recuerdan? Capítulo 18 del libro de Génesis. Observemos, por favor, versículo 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Pregunta Abraham a Dios: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca te hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar. Y comienza Abraham a hablar allí. De 50 bajó a 45. De 45 baja a 30. De 30 a 20. De 20 a 10. Vale decir 6 veces en este capítulo 18, Abraham, al orar o al interceder por su sobrino y más gente en Sodoma, él lo hace por 6 veces al orar a Dios. Dios responde a la intercesión bíblica. ¿Cuándo? Cuando es insistente, porque es insistente. Aquí él pidió 50, 45, 30, fue bajando, porque él calculaba. Y si llega que el Lord no ha confesado, no ha compartido a Cristo, que ya lo vamos a ver la semana que viene, si sé que tú vienes. Y Abraham insistió
en que Dios es capaz de responder a su intercesión. Abraham entendió que clamando al Señor, él iba a ver la respuesta de Dios en su vida, a pesar que vivía lejos. En el libro de Jeremías, por favor, capítulo 33. Jeremías, capítulo 33. Dice la Escritura, la palabra de Dios, aquí un versículo muy bueno que nos hace esta mañana pensar en la fe que tenía Abraham. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías 33, 3. Clama a mí, dice Jehová, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién tenemos que ir? A Dios. Eso enseña la lección del discípulo bíblico. Cuando estamos pasando por problemas, dificultades, lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Hay que probar a Dios. Dios tiene todo el poder para responder cualquier petición que nosotros le hagamos. Tan solo tenemos que ir a Él. Abraham recibió respuesta de su Señor. Porque recuerden, la semana pasada dijimos que Dios para Abraham fue mi Señor. Fue su Señor. ¿Cómo yo lo sé? Vamos. Capítulo 19 del Génesis. Abraham intercede por Sodoma, por Lot y Sodoma. Y vemos el versículo 1, 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Yo respondo, ¿no? Intercedió por Lot. Los ángeles llegaron a la ciudad a hablar con Lot. Ya el domingo entrante, si Dios quiere, vamos a ver todo eso. La pregunta es, ¿por quién estás intercediendo tú para verlo salvo? ¿Por quién estoy intercediendo yo para verlo salvo? ¿Cuántas veces debo de orar por una persona para que sea salvo? ¿Una? Como muchas veces oramos por si acaso. Abraham intercedió 6 veces. Interesante. Interesante. Nosotros como creyentes debemos estar siempre clamando al Señor. El Señor es el único que sabe cómo cambiar los corazones de los hombres. ¿Cómo yo lo puedo saber? Por ver la vida de Saulo de Tarso. No hay otro hombre más duro, un corazón más duro que Saulo de Tarso. Pero el Señor sabe cómo ablandarlo. La oración, hermanos, es la olla de presión en donde debemos de tirar allí a la persona adentro y luego tapar y ponerle fuego. Dios sabe cómo ablandar los locos, los crustáceos locos. No sé cómo se llaman en extranjeros locos, porque hay mucha gente que hasta de afuera ven los mensajes, ¿verdad? Dios sabe. Dios sabe. Tenemos que orar. Tenemos que aprender que Dios nos responde. En segundo lugar, vamos a aprender esta mañana que Dios responde la intercesión bíblica porque es para salvación. Y a Dios le interesa y Dios quiere. Desde el corazón de Dios, Dios siempre ha querido ver al hombre, la humanidad, salvada. Es de más entender en la Escritura que Dios a través de Jesucristo le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no importa raza, color, situación económica, política, ni nada, ni física, para que todo aquel quien cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere ver a la humanidad
salva. Por eso, Abraham, cuando el Señor le cuenta, mira, la ciudad está tan pecaminosa, tan horrible, tan degenerada, que voy a destruir a esa gente. Abraham inmediatamente pensó, oh, ahí está mi sobrino. Y la familia de mi sobrino. Inmediatamente. ¿Qué hace Abraham? Comienza a interceder a Dios mismo. Va a Dios en oración a pedir por los suyos. El Señor nunca, hermano, el Señor nunca ha querido condenar a nadie. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, por favor, veamos el pensamiento del corazón de Dios. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, dice la Escritura en la palabra de Dios. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor, hablando a través de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Observen, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. De hecho, Dios nunca va a lanzar a nadie al infierno. Es el hombre que elige dónde va a pasar la eternidad. ¿Se fijan? El Señor nos ha dado a nosotros la responsabilidad, y más que responsabilidad, a nosotros como creyentes, cada uno individualmente, nos ha dado la responsabilidad de ministrar la palabra de Dios a otros. Cada creyente tiene un ministerio. Muchos creyentes piensan, no, sí, solo el pastor tiene que hacerlo todo. Para eso le pagamos. No, que los maestros. Vamos a la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, veamos lo que dice la Escritura aquí. Versículo 18. Dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilia por Cristo, porque Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la luz, Él es la resurrección. Nos reconcilió por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cada creyente tiene esa responsabilidad. Quizás tú digas, no, pero aquí está hablando Pablo, esa responsabilidad solo es para Pablo. Claro, ¿tú crees que Dios sabio sabía que un día Pablo iba a morirse? ¿Y si Pablo se moría, quién iba a seguir predicando? No, cada creyente tiene la responsabilidad. Dios le dijo a los apóstoles, para que los apóstoles transmitieran a la iglesia, ir y predicar el evangelio, ir y ser discípulos. Y ahí de generación en generación se ha ido repitiendo el mensaje, enseñando a las personas. Tenemos que interceder por otros, como nos enseña Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le había advertido a Abraham la condenación que le esperaba a la gente en Sodoma si no se arrepentía. Sabía exactamente Abraham este tema. Veamos, por favor, nosotros debemos de advertirle a la gente acerca de la condenación, lo que es la condenación. Lucas capítulo 16. Y aquí vamos a encontrar algo interesante. Lucas capítulo 16.
aquí la escritura, la palabra de Dios hablando, el Señor Jesucristo mismo, en Lucas 16, vamos a usar el ejemplo de el rico y Lázaro. 16, 19. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, fue sepultado. Ahora, primero tenemos que entender una cosa, que no está diciendo aquí en la Biblia que por ser rico no merece el cielo. No está diciendo que el Señor a través de la Biblia que los ricos no merecen el cielo. Tampoco está diciendo el Señor Jesucristo aquí a través de la Biblia que para ser salvo hay que ser de que te contra pobre. Y que solo los pobres pueden entrar al cielo. No está hablando de eso. De hecho, encontramos varios ricos en el Antiguo Testamento. Abraham, David, Salomón, ¿cómo se llama este otro? Job, más grande de los orientales. ¿Se fijan? Y van a llegar al cielo algún día. Ahora hay algo curioso que observen, por favor. En el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Interesante. Muy interesante este asunto. Abraham, antes de morir, había comprado un, ¿cómo se llama? Un nicho, una cuestión familiar. Ya usted sabe, ¿verdad? Y ahí puso a su esposa. Y en ese mismo lugar murieron, cuando murieron los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con sus respectivas mujeres, fueron sepultadas en el mismo lugar. A ese lugar, en Mamre, se le llamó el seno de Abraham, hasta el Nuevo Testamento. El seno de Abraham. ¿Dónde está Abraham? ¿Por qué Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Y es quien, a través de Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, con Jacob comienza la nación hebrea. Pero Dios comienza con Abraham, el seno de Abraham, que fue como un lugar de espera en el Antiguo Testamento para los hebreos, ¿verdad? Y dice, y fue llevado murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Miren el contraste. No fue el rico llevado al seno de Abraham. Observemos. 23. Y en el Hades, ¿quién? El rico. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. ¿Quién? El rico. Estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, ¿quién? El rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Así es el infierno. Aquí el Señor está describiendo abiertamente lo que es el infierno. Hay tan solo, según la Biblia, 2 lugares donde el hombre puede ir: al cielo o al infierno. No hay un lugar intermedio. Dios nunca habla de un lugar intermedio. Nunca en la Escritura. Siempre una u otra. Izquierda, derecha. Y está en lugar de tormento en esta llama. Pero, versículo 25, Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Este hombre rico comenzó a orar demasiado tarde.
bíblicamente, la oración después de morir no tiene ningún valor. No, hay una tremenda iglesia que desde el pasado, de miles de años de atrás, le ha sacado un montón de plata a la gente ofreciéndole misa. Si tú me das tu nombre, yo le hago una misa y por nombrarlo tienes que pagar tantos miles de dólares. Un montón de gente dio. Y se enriqueció. Capítulo y versículo. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Este hombre oró demasiado tarde. No hay posibilidad. El que entró a la llama de fuego, al infierno, está perdido. Nunca más saldrá de allí. Esa es la mala noticia. Nunca más saldrá de allí. Qué terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los creyentes? Los que sabemos lo que le espera a la persona por la cual no hemos intercedido. ¿Qué le espera? ¿O qué tenemos que hacer? Mejor dicho. Judas, versículo 23. Judas, una carta corta, inmediatamente antes del Apocalipsis. Y aquí Judas nos dice a nosotros lo que debemos hacer como creyentes para evitar que la gente vaya al infierno. Judas 23. A otros salvad, arrebatándolo del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Como creyentes tenemos que ver. Sabemos que van caminando al infierno. ¿Qué tenemos que hacer? Arrebatarlo. Arrebatarlo. Mucha gente, toda la gente sin Cristo está en las fauces del demonio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quitarlo, arrebatarlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y aquí la escritura, la palabra de Dios, hablando a través de la inspiración por el apóstol Pablo, dice en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios responde la intercesión bíblica. ¿Por qué? Porque es por salvación. Dios quiere. ¿He de orar por incrédulos? Claro que sí, la Biblia está lleno de esos ejemplos. Tenemos que orar. Y para concluir, Dios responde a la intercesión bíblica, porque también es por un cambio de vida, por un cambio de vida. Como dije en la introducción, la palabra sodomía tiene su raíz en Sodoma, en la inmoralidad que hay allí. La gente hoy en día, aún en nuestra ciudad, en nuestro país, está viviendo bajo una tremenda inmoralidad. Hoy, desafortunadamente, todos los gobiernos del mundo están llevando al hombre y apoyando la inmoralidad. Ustedes no se preguntan, ¿y por qué será así? Porque el líder que vendrá, que el mundo está clamando, va a ser un inmoral. ¿Sabe usted por qué cayó Roma? Por la inmoralidad. Interesante, dice la historia. La persona de Cristo es la única persona que en la vida de cualquier ser humano puede cambiarle. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 5, por favor. Dice la escritura aquí, muy interesante. Segunda carta a los Corintios. Y en el capítulo 5, versículo 17. De modo o de manera que si alguno está en Cristo, dice si alguno está
si uno vive, si uno es hijo de Dios. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso dice la Biblia. ¿Cuál es la solución para el mundo? Cristo. ¿Pero por qué el mundo no está cambiando? Porque tú y yo no estamos intercediendo por los incrédulos. Hoy en día, más que nunca, en la iglesia hay una tibieza espiritual, una tremenda indiferencia. Que casi el clamor de los creyentes se puede sentir, ay, ojalá que se cierren las puertas del domingo y de todos los días en la iglesia para no asistir. Porque yo en ese tiempo podría hacer tal o cual cosa. Hoy más que nunca, a la gente le pesan los pies para llegar a la casa del Señor. Corren para todas partes, menos para correr a la iglesia. Qué tremendo. Así está el mundo. Vamos a ver la semana entrante si el Señor nos tiene con vida y con salud. Pero Cristo es el único que puede cambiar. Si cambia Pablo, puede cambiar a cualquiera. Si cambia Pedro, que titubeó cuando andó en el ministerio con Cristo. Y el capítulo 2, cuando lo vemos predicando la palabra de Dios, un hombre transformado completamente. Y eso que era del vulgo. Dios lo puede hacer a través de la persona de Jesucristo. Lucas, veamos si es cierto. Lucas capítulo 19, por favor. Lucas 19. Dice la Escritura aquí en Lucas capítulo 19 lo siguiente. Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de su estatura, o por causa de la multitud, perdón, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. Y fíjese que describe qué tipo de árbol. Un árbol fácil de trepar para un viejo chico, ¿verdad? Para un niño. Y para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Interesante, ¿no? Zaqueo había oído mucho de Jesús, mucho había oído, y quería tan solo verle como es, qué color de piel, qué color de ojos, y tanta cosa, quería verle, pero no podía porque era pequeño. Corrió adelante porque sabía el itinerario de Jesús, lo había mirado en la internet, ¿cuál era? Y dijo, va a pasar por ahí, ahí hay un árbol, y se subió, y ahí se quedó sentado hasta que Jesús llegara por ahí. Cuando Jesús pasa por allí, lo ves muy sentado bien arriba. Noten que el Espíritu Santo no nos dice nada más de Zaqueo. Zaqueo no le tiró una fruta, no le tiró una rama, no le dijo, hey, Jesús, estoy aquí, nada. Y Jesús se detiene y mira el árbol y le dice, Zaqueo, más encima conoce cómo se llama, Zaqueo. Apúrate, viejo, baja. Y hoy es necesario que yo entre en tu casa. Más encima Jesús se invita solo. ¡Qué impresionante! 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Quería tan solo ver a Jesús, ahora tenía el privilegio de darle la mano, abrazarlo, besarlo, sentarse a conversar pierna arriba allí. 7. Al ver esto, miren hermano, qué tremendo, aquí el pecado de todo esto. Gente, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Acaso no somos todos pecadores? Pero el problema es que Zaqueo era cobrador de impuestos.
Y los cobradores de impuestos cobraban más de lo que la Roma decía. Si la Roma decía hay que pedir el 20%, ellos pedían 22, 24, depende. Y el resto para mí, lo demás para el Estado. Entonces eran odiados, los publicanos eran muy odiados, porque eran judíos también que tenían que cobrarle a los judíos, bajo la autoridad de Roma. Un hombre pecador. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este Zaqueo, primero, era un judío. ¿Cómo yo sé que es judío? Porque dice que lo va a devolver cuadruplicado. La ley decía que cuando uno engañaba, tenía que devolver 4 tantos más. Así que el hombre conocía la escritura, ¿verdad? Y no solamente eso. Mire, he escuchado muchos predicadores decir que este Zaqueo era un ladrón, un sinvergüenza que le robaba a la gente. No dice el Espíritu Santo aquí que lo hacía. Él dice, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9. Jesús le dijo: hoy, noten la palabra, 2 veces esa palabra aparece en el pasaje, Cristo la dice: hoy ha venido, observen, la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre llegó, Zaqueo, bajó del árbol, como siempre, desde que nació de la cuna, del vientre de la madre. Al entrar en la casa, al conversar con el Señor Jesucristo, llegó a ser otro. ¿Por qué? Porque dije: Señor, si yo he engañado a otro, lo voy a devolver. De modo que si alguno está en Cristo, nueva escritura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Será verdad? Lo dice la Biblia. San Juan, otro versículo nada más. San Juan capítulo 8. Otro caso curioso. San Juan capítulo 8. Y en el versículo 3, 8:3. Entonces entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Ahora, qué interesante aquí. Otra vez este montón de gente, ¿verdad?, que arreglan las cosas a su manera. Traen solo la mujer. ¿Por qué no trajeron al hombre? Interesante, ¿no? A la mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, y dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Cómo sabían ellos? Y en la ley, fíjense cómo tratan de arreglar la cosa, usar la Biblia a su conveniencia. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las tales mujeres. Tú, Señor, tú que dices que eres el Cristo, ¿qué dices en cuanto a esto? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muchos se han preguntado qué escribió el Señor en el suelo. Y la respuesta es más fácil que andar en bicicleta. ¿Qué escribió? El Señor escribió en el suelo: N-O, no adulterarás. Eso es lo que escribió. ¿Y qué más sigue? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Aquí hay solo hombres, no hay mujeres, solamente la mujer acusada. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo:
mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. ¿Y cómo concluye? Y no peques más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cambio. Cristo también lo supo. Ya déjate, mujer. No cometas más este pecado. Sin duda alguna, esta mujer nunca más lo hizo. Sin duda alguna, yo lo creo de todo mi corazón. Un día, cada hombre será juzgado. Un día. Cada hombre será juzgado. Hechos 17. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día ha establecido, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Un día. Un día. Todos tus amigos sin Cristo, todos tus familiares sin Cristo, todos tus compadres sin Cristo serán condenados. ¿Tú quieres que vaya al infierno? ¿Al tormento? Un día. Cada uno de ellos serán condenados. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 7. 1:7. Veamos qué dice la Escritura. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Observen, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, observen, la gente sin Cristo, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué interesante. Un día los libros serán abiertos y el libro de la vida será abierto y cada uno va a ser juzgado conforme a lo que dice el libro, conforme a lo que ha hecho. Por eso, nosotros, al igual que Abraham, debemos de interceder. La intercesión bíblica. Dios la responde. ¿Por qué? Porque es insistente. Debemos de pedir y pedir y pedir y pedir. ¿Qué significa pedir? Que me salté ese punto por causa de tiempo. Conforme al griego, la palabra pedir significa pedir y seguir pidiendo hasta obtenerlo. Y es lo que precisamente estaba haciendo Abraham. Pedir y seguir pidiendo hasta obtenerlo. Dios responde a la intercesión bíblica. ¿Por qué? Porque es para salvación. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Dios responde a la intercesión bíblica porque es por un cambio de vida. Un cambio de vida. Oremos. Gracias, Padre, por tu...